Muy buenas noches para todos. Vamos lo que es el siguiente tema el día de hoy, ética y deontología profesional. Ética dentro de la profesión de enfermería. ¿A qué llamamos ética profesional? Ética profesional es toda actividad personal puesta de una manera estable y honrada al servicio de los demás y en beneficio propio a impulsos de la propia vocación con la dignidad que corresponde a la persona humana, dice. Ética profesional comprende los principios básicos de la actuación moral de los miembros de una profesión. Es una ciencia normativa que estudia los deberes y derechos profesionales. Ética profesional abarca todas las profesiones, incluyendo el área de la salud. Nosotros tenemos cuatro principios fundamentales dentro de la ética profesional que nosotros en el actuar diario, ¿verdad? De nuestra profesión lo tenemos que llevar en cuenta, ¿sí? Es importante que conozcamos cada uno de ellos. Tenemos, antes que nada, lo que es el principio de beneficencia. Este principio anuncia la obligatoriedad del profesional de la salud y del investigador de promover siempre y primariamente el bien del paciente, dice, y se basa en la regla de la confidencialidad. Beneficencia, entonces, es siempre buscar el bien de nuestro paciente, no causarle ningún daño a nuestro paciente. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de la manera más correcta posible, ¿sí? En el área de la salud. Cuando administramos un medicamento, tener en cuenta siempre lo que son los cinco correctos, ¿sí? Paciente correcto, medicamento correcto, hora correcta, ¿sí? Lo que es la vía correcta, ¿sí? Entonces, tener en cuenta siempre la forma correcta de hacer nuestro trabajo, ¿sí? Para no causar daño al paciente, ¿sí? Así únicamente nosotros vamos a ver la mejoría en el mismo, ¿sí? Tenemos después también lo que es el principio de justicia. Es otro principio importante, ¿sí? Este imperativo que es principio de justicia nos obliga a igual consideración y respeto por todos los seres humanos, dice. Exige no discriminar a las personas, ya que toda persona tiene derecho a ser tratada en igual manera que otras, ¿sí? Todos tienen el derecho de ser tratados por igual, ¿sí? Sin discriminación hay que tratar a una persona en relación a otra, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir con el principio de justicia. Nosotros cuando recibamos en un hospital a un paciente con estatus económico elevado, ¿sí? El que es pobre, sí, el que es de también personas, muchas veces vamos a tener que caen en las drogas, sí, personas adictas, vamos a tener también algunos de pueblos originarios que son los indígenas. Entonces tratar de siempre tratar a todos por igual, sí. La atención en salud que nosotros vamos a brindar a nuestro paciente tiene que ser equitativo para todos. De igual manera tiene que ser nuestra atención para cada uno de ellos, ¿sí? Ya sean niños, adolescentes o adultos, ¿sí? En todas las edades. Tenemos el otro principio que es no maleficencia. Determina no infringir daño ninguno al paciente, ¿sí? Y aquí vemos en la imagen muchas veces, ¿verdad? Que empieza desde lo que es en la parte de las personas inocentes, ¿sí? Tenemos, en esta imagen podemos ver, ¿verdad? Lo que es el respeto a la vida, ¿sí? Nosotros podemos poner un ejemplo, el aborto, por ejemplo, ¿sí? Que ningún profesional de la salud tiene que ser, ¿verdad? Una persona que influya a realizar este acto, ¿sí? Porque es causar daño a un ser indefenso, ¿sí? Que ya tiene el derecho a la vida. Tenemos también lo que es el principio de autonomía. Autonomía es afirmar, ¿verdad? La capacidad que la persona, en este caso nuestro paciente o usuario,
tiene sobre su autodeterminación y exige la regla de veracidad, dice. El paciente puede, ¿verdad?, decidir, ¿verdad?, las opciones que se le da de tratamiento. A eso hace referencia. La libertad del sujeto puede manifestarse en definición de lo bueno, de lo deseable para él, del tratamiento, de la investigación u otro aspecto relacionado con su salud, ¿sí? Él acepta, ¿verdad?, dicho tratamiento o también el estudio que se le va a realizar. Él tiene que dar su aprobación, ¿sí? A eso hace referencia a lo que es el, en este caso, el autonomía, ¿sí? Respeto a los tratamientos a la autonomía personal se le ofrece lo que es el consentimiento informado muchas veces, ¿sí? El consentimiento informado se puede aceptar o rechazar, ¿sí? Por parte del usuario o paciente, ¿está bien? Aquí llamamos consentimiento informado, ¿sí? Consentimiento informado es el puente para establecer una relación médico-paciente. Se le educa al paciente, ¿verdad? En beneficio a ambas partes también, ¿sí? Se le enseña al paciente a que el procedimiento que se le va a realizar, se le brinda información adecuada con respecto a su tratamiento o el procedimiento, ¿sí? También se trata de establecer una confianza con el paciente, ¿sí? El responsable de realizar dicho procedimiento o plan es el profesional de la salud, ¿verdad? Y siempre tiene que explicar bien primeramente, antes que nada, ¿verdad? Al lo que es en este caso al usuario o paciente o si no una persona responsable. ¿Cuál es el objetivo que va a llevar a cabo dicho procedimiento, sí? Y si va a tener una mejoría también para el paciente. Hay veces que se le va a realizar algunos estudios, por ejemplo, con contraste. Tenemos la punción lumbar, ¿sí? Son algunos ejemplos donde requiere de unos procedimientos, consentimientos informados, ¿sí? Entonces, hay que explicarle al paciente por qué es necesario realizar dicho estudio, qué es lo que nosotros vamos a buscar en este estudio que se le va a realizar o qué es lo que se quiere lograr con dicho procedimiento, ¿sí? Los elementos de un consentimiento informado son las siguientes. Tenemos la libre voluntad. El paciente tiene la decisión de aceptar o no aceptar la participación en el diagnóstico, tratamiento o investigación médica. También una buena información es fundamental. Antes de decidir, el paciente debe de recibir información necesaria, dice, ¿sí? Del objetivo, beneficios, riesgos y consecuencias de aquel procedimiento que se le va a realizar, ¿sí? Antes de tomar decisiones, entonces el paciente tiene que estar bien informado, ¿sí? Y la comprensión. Comprobar si el paciente ha comprendido ampliamente toda la información recibida, dice, para que sea validado este consentimiento informado, ¿sí? Tenemos un tipo de consentimiento informado que es en caso de situaciones terapéuticas, ¿sí? Cuando se le va a realizar un tratamiento al paciente. Aquí, por ejemplo, ahí tiene que existir una información entre el médico o paciente, ¿verdad? Buena relación entre ambos y también encontrar juntos un mejor plan para la mejoría de nuestro paciente, siempre buscando lo que es la beneficencia y la autonomía, ¿sí? Buscar el bien del paciente y también darle también al paciente, usuario, o en el caso de que sean menores de edad, ¿verdad? Al tutor, ¿verdad? Y brindarle la información adecuada para que estos puedan decidir, ¿verdad? Y dar el ok en cuanto al tratamiento o el plan que se le va a realizar, ¿sí? Todo sea para la mejoría del paciente, ¿sí? Hablamos también de la confidencialidad. La confidencialidad también inicia en el juramento hipocrático, dice que dice todo lo que viere u oyere en mi profesión o fuera de ella lo guardaré en reservado sigilo, dice. Eso es una frase del juramento hipocrático que utiliza el médico. Entonces, es importante que también se lleve a cabo, ¿verdad? Dentro de las funciones del área de la salud.
La persona tiene derecho a que se guarde como secreto cualquier información que se haya confiado al profesional de enfermería en relación a su proceso, dice, ¿sí? Muchas veces vamos a tener un paciente con una enfermedad infectocontagiosa, enfermedades de transmisión sexual, algunos problemitas que nosotros no tenemos que andar divulgando a nadie, ¿sí? Entonces, tratar siempre de mantener ese respeto a nuestro paciente, ¿sí? Aquí dice también en cuanto a reglas de confidencialidad, también cuando está en juego la vida del mismo, que es el paciente, o existe algún riesgo cuando guardamos el secreto profesional, ¿sí? En caso de que este cause daño al paciente o al alrededor, esta norma queda subordinada al principio de beneficencia, dice, que incluye velar por la integridad de la vida de cada persona y por el bien común, dice, sí. En el caso de que este secreto profesional, ¿verdad? Esta confidencialidad en cuanto a información del paciente, ¿verdad? Nosotros tenemos que siempre tener antes que nada, ¿verdad? El bien común, tanto del paciente y de alrededor, ¿sí? En el caso de los niños, muchas veces que son indefensos, tenemos que también muchas veces ver todo lo alrededor, ¿sí? Porque ese recién nacido que se va a ir en la casa tiene que estar con tutores que siempre le respalden y también puedan darle el trato el digno que corresponde, ¿sí? Si unos padres no están capacitados para cuidar al menor, ¿verdad? Muchas veces aquí el médico es el que tiene que intervenir en conjunto con otros profesionales, ¿verdad? Para que siempre se dé la guarda como corresponde, ¿sí? Y hay que velar también en estos casos por la salud del niño, ¿sí? En esos casos, ¿sí? Cuando está en riesgo la vida de otras personas, esta frase, entonces, se subordina a lo que es la beneficencia, el bien de la otra persona, ¿sí? También hay una norma de veracidad, que es no decir lo falso. En cuanto a relación del médico y el paciente, es importante siempre hablar con la verdad. Tanto el paciente siempre contar toda la verdad, ¿verdad? En lo posible con el profesional, ahí en la entrevista que haga con el paciente y el profesional de la salud, ahí en el examen físico, ¿verdad? Es importante que siempre se hable con la verdad en lo posible, ¿sí? Y contar lo máximo que se pueda para ayudar también a poder intervenir como corresponde, ¿sí? Aquí hablamos de consentimiento informado, que hablamos de veracidad, ¿verdad? La regla de veracidad posibilita el respeto a la autonomía de nuestro paciente, dice, ¿sí? La persona queda en condiciones de participar de un acuerdo válido, dice. Para ello es necesario que la persona sea una persona competente, capaz de comprender información, dice, ¿sí? Cuando una persona no puede también comprender alguna información que le quiere transmitir el médico o el profesional, necesita, ¿verdad? Siempre un respaldo de otras personas, ¿sí? Cuando un paciente, por ejemplo, con enfermedades de trastornos mentales, ¿verdad? Muchas veces requiere de otra persona al lado para que pueda también entender, ¿verdad? Todo lo que vendría a ser el plan médico, ¿sí? La persona debe ser suficientemente, debe de recibir suficiente y adecuada información. Debe ser libre de tomar una decisión sin obligación, sin coerción, dice, y madurez, sin angustia, sin presión psicológica. Hay que explicarle bien al paciente, un familiar o tutor, ¿verdad? Del procedimiento que se va a realizar, ¿verdad? Para que éste pueda libremente, ¿verdad? Decidir. En enfermería nosotros tenemos algunos principios fundamentales que debemos de llevar a cabo. Por ejemplo, la capacidad profesional, integridad tenemos también, dignidad,
responsabilidad, confidencialidad, normas técnicas, conducta ética, veracidad, equidad y justicia y fraternidad, ¿sí? Algunos ejemplos nada más que les puse, ¿verdad? Que es importante que nosotros llevemos a cabo y cultivemos más, ¿verdad? Todavía en el área de la salud. Antes de ir un poquito más para otro tema, es importante que nosotros sepamos que ética profesional también es sinónimo de deontología profesional, ¿sí? Cuando hablamos de deontología o ética profesional, hablamos de rama de la moral que estudia las normas morales del ejercicio profesional. En este caso, estudia las normas que rigen enfermería, ¿sí? Conjunto de principios que implican el deber que ha de regir en nuestra práctica profesional, ¿sí? Deontología profesional es el conjunto de principios, normas en nuestra profesión, ¿sí? Establece deberes, obligaciones morales y éticos que tienen que asumir quienes ejercen una determinada profesión, dice, ¿sí? Nuestra profesión implica lo que es actividad propia, servicio a los demás y también lo que es la vocación, ¿sí? El servicio es importante que nosotros, nuestra profesión es servir antes que nada, ¿sí? Y la vocación es importante, ¿sí? Antes que nosotros empecemos a trabajar, luego nosotros tenemos que estar convencidos, ¿verdad? Que nos guste esta profesión, ¿sí? Dentro del área de enfermería tenemos un código de ética también que se tiene que siempre tener en cuenta, ¿verdad? Para nuestro actuar profesional. ¿Para qué sirve el código de ética? ¿Sí? Ética es el estudio de la moral, decía, ¿sí? Nosotros definimos en los primeros días de clase que ética estudia a la moral. Dicta normas que determinan lo bueno y lo malo, ¿sí? Y aquello que se tiene que hacer y aquello que no se debe hacer. Eso es ética. Y código de ética entonces es un conjunto, de verdad, en un documento, ¿verdad? Prácticamente escrito, ¿verdad? Que abarca principios éticos, deberes y obligaciones que rigen el desempeño profesional de enfermería, ¿sí? Son un conjunto de normas entonces, ¿sí? Que rigen nuestra profesión. Es necesario formar profesionales con conciencia moral, dice, ¿sí? Nosotros en nuestra profesión, antes que nada, ¿verdad? Nosotros siempre, como les di un ejemplo anteriormente, ¿verdad? Siempre debemos de tratar de hacer lo correcto antes que nada, ¿sí? Porque nosotros al equivocarnos en el área de la salud, repercute directamente en nuestro paciente. Nosotros estamos trabajando con vidas humanas, entonces, si algún error cometemos, nuestro paciente nada más es el que va a perder, ¿sí? Entonces, es importante que esta profesión siempre se trabaje con conciencia moral, ¿sí? Y para ir finalizando, les dejé una frase que dice, teniendo en cuenta, la enfermería es una profesión dirigida a las demás. Esta conciencia profesional es de suma importancia para su recto u equivocado desempeño repercuta directamente a los demás, ¿sí? Entonces, lo que nos quiere decir aquí es que nosotros tenemos que en nuestro actuar diario que nosotros desempeñamos con nuestros pacientes, no lo hagamos de manera correcta, ¿sí? Es de suma importancia que nosotros trabajemos con conciencia moral, identifiquemos lo bueno y lo malo en nuestro actuar profesional y podamos realizar de la manera mejor posible, ¿verdad? Nuestro trabajo, ¿sí? Porque aquello que nosotros hagamos mal, ¿verdad? Va a repercutir directamente en la salud del paciente, ¿sí? En vez de mejorarlo, vamos a empeorar la salud de nuestro paciente. Entonces, no olvidemos siempre con conciencia moral.
realizar nuestro trabajo, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta, ¿sí? O alguna cosa que quieran opinar al respecto antes de dar por finalizada la clase. Buenas noches, profe. De mi parte no hay nada, súper bien la clase. Interesante. Muy bien, entonces, vayan marcando sus presencias, les habilité o el horario que corresponde hasta las 9 de la noche. Entonces también voy a dejar la tarea correspondiente. Sí, estábamos presentes 10 hasta ahora. Sí, eso era que estaba 11, creo. Yo ahora veo 10 personas. Entonces voy a dejar grabado Raquel Riveros, Noemí Acosta, Luis Rodríguez, Lidia López, Jennifer Galeano, Ever Solís, Clarisa Núñez, Carmen Soledad Alcaraz, Angelina Figueredo, ¿sí? Les voy a dejar la tarea en la plataforma y entonces que tengan muy buenas noches, ¿sí? No olviden, ¿verdad?, que nuestra actual profesional de enfermería, ¿verdad?, debe de ser de manera ética en todo momento, ¿sí? Como tenemos algunos ejemplos, nosotros cuando nos llevamos mal con los compañeros, ¿sí? Siempre, antes que nada, pensemos en el paciente, ¿sí? No hagamos las cosas por querer perjudicarle al otro nada más. Si nosotros no ayudamos a nuestro compañero de trabajo, ¿sí? O no ayudamos al médico, o omitimos algo que debemos de hacer, no administramos algún medicamento a horario, ¿sí? Estamos fallando nosotros como profesionales, ¿sí? Tratar de mejorar eso, tratar de evitar eso también en lo posible, porque quien va a perder es nuestro paciente, ¿sí? Si nosotros nos equivocamos, ¿sí? O dejamos de hacer algo. ¿Está bien? Que tengan muy buenas noches, chicos, y nos vemos en la siguiente clase. Bueno, Gracias igualmente, profe. buenas noches, profe. Hasta la próxima clase.